Hola Creatilover, bienvenido a un video más. Esta vez estoy empezando el video de una forma diferente porque quiero hacerte una pequeña introducción. En este video vamos a practicar la técnica de copa invertida. Realmente no es una técnica que me guste mucho, sin embargo estoy totalmente sorprendida con el resultado. Al principio, en medio y casi al final fue un caos, pero logré rescatarlo. Ahora estoy contenta con el resultado. Quiero pedirte que veas el video completo y verás cómo había momentos en los que esto no tenía ni pies ni cabeza. Mientras fondeo el lienzo y vierto la pintura, te cuento todo lo que me sucedió. La técnica de pintura realmente al principio no tenía por dónde ir. Le hacía una cosa, le hacía otra y realmente llegó un punto en el que estuve a punto de tirar la toalla. Pero recordé lo que siempre les digo, que esta técnica es mucho más que vertir pintura y que siempre nos pone al límite la creatividad. El color dorado que ves en el centro solamente son glitters que preparé con el medio y no tiene ningún tipo de pintura. Y quiero decirte que al final yo creo que fue lo que rescató este cuadro. Después de vertir la pintura y retirar la copa, veo que no tiene ningún efecto, así que la moví de un lado a otro a ver si podía encontrarle algo que pudiera yo rescatarle y con el cual pudiera yo trabajar. Este es otro de los puntos en el que me estoy frustrando por no encontrarle un sentido a esta pintura. Le puse un aro y le agregué pintura morada. Vamos a ver qué pasa. Después de que termines de ver este video, me gustaría que en los comentarios me digas qué es lo que podrías haber hecho diferente. ¡Ay! La pintura blanca se está comiendo todos los colores que le pongo. Ya le puse el aro, ya le puse pintura morada, ya le puse lila, le quité el aro, le volví a poner el aro, le volví a poner pintura morada, le volví a poner pintura lila, le puse glitters y el blanco se sigue comiendo todos los colores. Realmente yo creo que el problema de este cuadro fue el blanco, pero lo vamos a solucionar sí o sí. No. En este punto estaba totalmente frustrada. No sabía qué más hacer. Más pintura morada, otra vez el aro y vamos a ver qué pasa. Pero como no pienso renunciar, voy a ponerlo a secar y mañana será otro día. Mucho más tarde. Siguiente paso. Lo que quiero transmitirte con este video es que debes de tener confianza en que siempre algo bueno puede salir. Y si en un momento dado no te gusta, siempre vas a tener la posibilidad
de quitar la pintura y volver a empezar. Así que no te frustres, solamente disfruta y déjate fluir por lo que te va dictando la pintura y tu intuición. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y espero que esto que me pasó a mí te sirva como experiencia para tu próximo reto, para que tú logres ver cómo donde no había nada que seguramente decías, ¿qué sigue haciendo? ¿Y para qué lo hace? Esto no tiene sentido. Vas a ver lo que sale al final. Aquí te lo presento. Yes. Que confesarte algo. Cuando estoy contenta con el resultado, bailo. Espero que después de tanto trabajo el resultado final te haya gustado. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.